Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por venir, por hacer el esfuerzo de venir a escucharnos a primera hora. Y bueno, voy a hacer una pequeña presentación de mis compañeros, de mis magníficos compañeros de mesa y un poco del marco de la mesa que tenemos hoy, ¿no? Simplemente para algún despistado que pueda haber, hoy vamos a hablar de una cosa muy importante, ¿no? Las redes de colaboración como instrumentos del fomento de la innovación, digamos, y de la transformación de nuestras ciudades, en el marco concretamente de la agenda urbana. Aunque nos veréis que vamos hacia innovación, hacia digitalización y otra serie de cosas. Bueno, a mi izquierda está Teresa Riesgo, la secretaria general de Ciencia e Innovación, de Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación, y parte fundamental en la red Impulso, ¿no? La red de ciudades de la ciencia e innovación, que a su izquierda está nuestro copresidente, alcalde de Viladecans, Carles Ruiz, que está enfrente el otro copresidente, el alcalde de Ermua, y hoy le toca a Carles, que es el alcalde de Viladecans y copresidente de esta red de 90 ciudades en la que estamos trabajando las políticas de innovación. José de la Uz, alcalde de Las Rozas, alcalde de este municipio intermedio que está liderando las políticas de transformación digital en España y que representa a la Red Española de Ciudades Inteligentes, ¿no? Toni, francés, alcalde de Alcoy. Si os fijáis, 3 ciudades intermedias liderando políticas de innovación y transformación digital. Alcalde de Alcoy, consejero de la red Impulso y representante, pues, probablemente de una de las ciudades más dinámicas en políticas de innovación en el Estado. Ana Agudo, yo diría que Ana Agudo, teniente alcalde de Granada, de un montón de cosas, de sostenibilidad, agenda urbana, movilidad, bomberos, ¿no? ¿Sabes? Me ha entrado un poco vértigo, según me lo estaba diciendo. Con una experiencia previa, ¿no?, en políticas de innovación, además, con lo que estamos muy bien acompañados y representando al ayuntamiento anfitrión, ¿no?, en este magnífico sitio que es Granada y que ayer disfrutamos de sus maravillas, ¿no? Y luego está por ahí al fondo Patricia Molina, directora de la División de Ciudades de Tecnalia, centro tecnológico, yo diría, de referencia a nivel estatal y que además, pues, compañera de viaje en iniciativas conjuntas con Red Impulso, ¿no? Entonces, un poquito la dinámica que vamos a seguir, si os parece, voy a hacer la palabra a Teresa. Van a hacer una pequeña presentación sobre sus espacios, ¿no?, sus municipios o sus actividades en este momento vinculada a políticas de innovación y políticas de transformación. Voy a ir lanzando unas pequeñas cuestiones y luego abordaremos otra serie de temas, ¿no?, principalmente los que nos ocupan, que es la colaboración y la integración con la agenda urbana. De todas maneras, le voy a hacer la palabra a Teresa para que nos hable de esta extraña simbiosis que somos, ¿no?, entre ministerio y una red de ciudades, y que nos hable un poco de los instrumentos de innovación o las políticas de innovación en el ámbito urbano y cómo se trabaja desde el ministerio o cómo trabajamos conjuntamente, ¿vale? Bueno, lo primero, muchísimas gracias. Muchas gracias por darnos la oportunidad de participar en este Foro Urbano de España y gracias a Sergio por invitarme a esta mesa. La verdad es que es un placer estar aquí, ¿no? Bueno, nosotros, efectivamente, suena un poco raro porque si alguien ve de lejos el Ministerio de Ciencia e Innovación se imagina a señores con bata y microscopio o a emprendedores subidos encima de un cojín amarillo, ¿no? Pero en realidad esto no es así. La ciencia y la innovación van más allá y sobre todo necesitan tener el contacto y digamos, el efecto directo en los ciudadanos. Esta es una de nuestras grandes digamos, intenciones dentro del Ministerio de Ciencia e Innovación. Dentro de los instrumentos que tenemos, que seguramente pues, muchos de ustedes conocerán el CEDETI o la Agencia Estatal de Investigación, la FECIT, en fin, cada uno en su ámbito. Luego podré entrar en el papel que pueden jugar estas agencias y esas fundaciones dentro del ámbito que hoy nos toca. Pero además de estas acciones que tienen una visibilidad muy grande, sobre todo para empresas e investigadores, nosotros disponemos de instrumentos de política pública que están muy orientados a hacer que la innovación cale en todos los ámbitos y, en particular, la administración pública es uno de esos ámbitos que necesita de esta innovación.
Bueno, es muy interesante. En el ámbito ministerial o en el ámbito de la Administración General del Estado, prácticamente en todos los ministerios hay alguna subdirección general o dirección general que tiene el subtítulo innovación en alguno de sus aspectos, ¿no? de sus títulos. Entonces, eso ya dice bastante, ¿no? Dice que todo el mundo está como, bueno, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Pero qué hacemos nosotros con las ciudades? Bueno, dentro de la Secretaría General de Innovación hacemos la gestión, una gestión no directa, de la Red Impulso, ¿no? La Red Impulso es la red de ciudades por la ciencia y la innovación que cumplió 10 años el año pasado y lo celebramos convenientemente porque, bueno, allí somos muy de celebrar en la Red Impulso, también os lo digo, pero la Red Impulso es una red en la que los municipios que son candidatos, que quieren presentarse, presentan una memoria no siempre sencilla de preparar, porque es una memoria que se juzga en un jurado en el que participan algunos municipios de la propia red, también una persona de algún otro ministerio, más un experto externo, ¿no? Y en ese jurado decidimos si ese municipio entra o no entra. Es decir, que para empezar hay que tener voluntad de querer entrar. La segunda aspecto es que esto no te dura para siempre, no te dan el trofeo para siempre, sino que cada cierto número de años, que ahora lo vamos a subir a 5 años, hay que renovarlo y hay que demostrar que uno ha hecho esos planes que tenía y tal. Bueno, en las bases se puede encontrar todo, no me voy a enrollar qué es lo que valoramos o no valoramos en ese jurado o en esa evaluación que hacemos, ¿no? Dentro de la red, dices, vale, ya estoy en la red, ¿qué ventajas tengo? Bueno, pues la primera, para mí, y más importante, es la colaboración. Hay una colaboración entre los municipios los dividimos entre municipios grandes, medianos y pequeños, y hay una colaboración estrechísima y hay un intercambio de ideas enorme. Luego, si tengo un rato, me puedo referir a los grupos de trabajo que funcionan muy, muy bien y que sacan documentos que son muy útiles no solo para los propios municipios, sino también para nosotros. Además de eso, hace 2 años iniciamos una acción y es que cofinanciamos un agente de innovación local para las ciudades municipios de la red, en el que para los municipios pequeños lo cofinanciamos al 90%, 75% para los medianos, 50% para los grandes, ¿no? ¿Esto por qué lo hacemos? Pues porque creemos que para desarrollar una política pública lo mejor es poner a una persona que se dedique a eso. Y creemos, no es que lo creamos, es que lo sabemos, porque además tenemos la suerte de que tenemos una ministra que ha sido alcaldesa de Gandía, la ministra Diana Morán, y ella conoce muy bien ese aspecto. Entonces, lo que queremos con esto es hacer que en los ayuntamientos la innovación cale. Por supuesto, como todo esto es voluntario, es decir, uno entra en la Red Impulso voluntariamente, uno pide la agenda de innovación voluntariamente o puede, digamos, dedicarse o hacer las cosas de otra manera. Pero creemos que esto, lo que pretendemos es que con esta semilla se genere, no sé si esto ya es mucho decir, el cuerpo de agentes de innovación en los ayuntamientos. Esto creemos que es muy, muy importante. Entonces, esta es un poco nuestra labor principal, lo que tenemos alrededor de las ciudades. Luego, si seguimos un poco más allá, por supuesto, estamos dando mucho apoyo a algunas de las políticas del ámbito de la innovación municipal que saldrán aquí seguramente, y estamos intentando ayudar a los ayuntamientos ya en general, pues por ejemplo, a establecer sandboxes regulatorios, estamos preparando una guía con los sandboxes
para ayudar, digamos, a las administraciones públicas, no solo ayuntamientos, sino también a nuestra propia Administración General del Estado, o sea, a nosotros mismos, a poner en marcha estos sandboxes de los que todo el mundo habla. O también estamos ahora, y además en el ámbito de la presidencia europea, estamos fomentando mucho, porque esto es algo que en Europa tiene mucho calado y en España estamos haciendo mucho con ello, que es el desarrollo de políticas públicas basadas en evidencias. Esto no solo es, por supuesto, para el ámbito municipal, sino que lo que queremos hacer es desarrollar toda una metodología que pueda ser utilizada en el ámbito municipal, por supuesto, en esto que en inglés lo llamamos Science for Policy, y que os puedo decir que está cobrando una parte importantísima. Y, desde luego, queremos, digamos, introducirlo a través de la red de alguna manera. Gracias, Teresa. Ahora, si os parece, ha contextualizado muy bien la red y a su izquierda está mi jefe, el copresidente de la Red Impulso. Pero les he pedido a todos que dediquen 3 o 4 minutos a presentar sus municipios o sus iniciativas, porque creo que tenemos una suerte enorme de poder contar con este grupo de alcaldes y con la teniente alcalde de Granada, creo que utiliza, Teresa creo que acuñó el término de alcaldes motivados, y lo vais a ver, o sea, lo que están haciendo, no lo obvio, no lo que yo diría, no lo que hay que hacer, van más allá. Los municipios que están aquí acompañando a la mesa, o sea, les gusta meterse en líos. Y ya que tengo primero a mi jefe, yo le comentaba antes que la pregunta es ¿qué motiva a un municipio de 60 y tantos mil habitantes, ¿no?, a tener una de las cosas más importantes, que es, acaba de ganar la capitalidad europea de ciudades pequeñas, el Green Leaf, para el 2025. Tenemos a Valencia en el 2024 como capital verde y hay una categoría para pequeños municipios y Viladecans ha ganado ese premio. Y eso es como el resultado, si quieres, digamos, un premio, que es un premio de hecho, a un esfuerzo de meterse durante mucho tiempo en muchos líos, de innovación y de transformación. Contadnos un poco cada uno, ¿vale?, qué estáis haciendo en la transgresión, ¿no?, o qué estáis haciendo más allá de lo que se espera de un alcalde, ¿no?, en ese sentido. Decirle a un alcalde que explique su ciudad, la contextualidad y tal, es muy complicado porque ocuparíamos prácticamente todo el Congreso, cada uno, ¿no? 3 o 4 minutos. Muy bien. Bueno, el por qué te metes en líos. Bueno, yo creo, hombre, porque somos unos motivados, como bien dice Teresa siempre, y en nuestro caso porque teníamos una inconmensurable sed de cambio y de transformación de la ciudad. O sea, nosotros teníamos un planteamiento de una transformación de lo que era el modelo urbano de Viladecans y de una transformación también de nuestro modelo económico, que iban parejas. Eso llevaba también una necesidad de operar y de trabajar en el ámbito educativo y en el ámbito de la formación de las personas, y todo ese conjunto de acciones pues nos guiaron desde hace tiempo a que la única manera que podíamos era trabajarlo a través de la innovación, porque nosotros estábamos situando parámetros de ciudades intermedias que se alejaban mucho de lo que se percibía o de lo que al uso hace 15 años o 20 años había, ¿no? Teníamos una gran metrópolis que es Barcelona, que funcionaba como un agujero negro, ¿no?, y el entorno tenía difícil visibilidad y tenía dificultades también de coger una cierta singularidad, ¿no? Bueno, nosotros trabajamos por tener esa singularidad, para que esa singularidad nos ayudara en ese cambio urbano y en ese cambio también de modelo económico, y eso con el tiempo nos ocurre en el marco de una transformación que dos fuerzas muy potentes nos están llevando, ¿no?, que es la digitalización y la transición ecológica, ¿no? Y, por tanto, lógicamente, en ese modelo de innovación, en ese modelo local de innovación, en ese modelo de cambio, hemos incorporado desde el primer momento la necesidad de una transformación digital también del conjunto de nuestra labor y lógicamente, también de contribuir a la transición ecológica y, por tanto, al cambio climático, a frenar el cambio climático desde nuestra ciudad. El Green Leaf para nosotros no es un final, es una etapa. Una etapa más, muy importante, posiblemente la más importante que hemos tenido hasta ahora, porque nos sitúa el reto
de realmente ser la ciudad con visibilidad a nivel europeo para marcar políticas y marcar ejemplos de políticas en materia de transición ecológica y de cambio climático, ¿no? Pero lo asumimos dentro de esa motivación que tenemos generalizada. Ayer Richard aquí os enseñaba las pastillitas estas, que vamos a patentarlas y las daremos a quien las quiera, pero que realmente para nosotros es un reto muy importante. Nosotros lo que sí tenemos muy claro, la innovación hoy es un espacio que es holístico, es transversal al conjunto de la ciudad. Vivimos en un momento donde la agenda urbana lo que te señala es un cambio en el paradigma de cómo funcionábamos a la hora de planificar las ciudades, a la hora de funcionar desde los servicios municipales y de la concepción misma que teníamos del territorio, ¿no? Y ese cambio que supone la agenda urbana, que expresa la manera de funcionar a través de la agenda urbana, requiere indudablemente, por esas dos fuerzas que antes os comentaba, de la capacidad de innovación. Porque el elemento fundamental es la incertidumbre. El elemento fundamental al que nos enfrentamos en el futuro es la incertidumbre. Nosotros no podemos decir qué tecnologías vamos a tener dentro de 5 años, cómo van a ser las redes sociales, qué nuevos sistemas de comunicación, de transporte, de movilidad, cómo vamos a trabajar los temas de digitalización, qué instrumentos tendremos. Todo eso es incertidumbre. Y encima te aparecen, pues como con el COVID, elementos que todavía te introducen más incertidumbre, ¿no? La única manera de combatir la incertidumbre es la capacidad de tejer redes, generar conocimiento y intercambiar ese conocimiento para ser operativos en la búsqueda de retos, de superar esos retos. Y, por tanto, para nosotros es fundamental la presencia en redes como la red Impulso o la red CINO, y también es fundamental ese trabajo cooperativo de constantemente tener ese intercambio de conocimiento con las otras ciudades, ¿no? Eso supone que lo que hoy es fundamental, posiblemente dentro de 5 años ya no lo sea. Creo que, no sé, algún experto ahí, ¿cómo se llama la ley de aceleración esta? Tú eres la tecnóloga. ¿Ley de aceleración? Sí, la que los tiempos se aceleran cada vez más. Ah. Sí, bueno, da igual. No, bueno, hablando... ¿Algo de Newton? No, la ley de Ohm. No, la ley de Ohm, ¿no? Sí. La ley de Ohm es... No, ¿cómo se llama? U igual a R por I es la ley. Bueno, ya está, voy a José, alcalde de Las Rozas. Si hablamos de un municipio que ha aparecido, emergido, ¿no? Ha hecho en los últimos años y se ha puesto en cabeza de políticas de transformación digital e innovación, sin duda es Las Rozas, ¿no? Ya lleva 2 o 3 años en los mentideros urbanos, ¿no? Diciendo qué bien están haciendo Las Rozas las cosas. Y representas a la red, ¿no? La red prima o hermana de Impulso. Nosotros somos políticas de innovación, vosotros transformación digital, pero cuéntanos un poquito, antes de entrar en cuestión de redes, ¿qué estáis haciendo en Las Rozas? ¿Por qué de repente, estos últimos años, Las Rozas se ha puesto en cabeza de cierto tipo de políticas? Bueno, buenos días a todos y, en primer lugar, muchísimas gracias por poder darnos la oportunidad de estar aquí en este segundo foro urbano. Nos encanta. Y compartir mesa con personas tan relevantes también en este campo. La verdad es que no sé si liderar es la palabra, pero es verdad que llega un punto, y hablando con el equipo de la presencia esta mañana aquí, es decir, ¿qué me hubiera gustado a mí que me hubieran dicho en 2016? ¿Qué me hubiera gustado a mí escuchar en esta mesa cuando llegas a la alcaldía por primera vez? Tienes un municipio con unas características determinadas, ¿no? Cada municipio, evidentemente, pues tiene las suyas, y partes de la realidad que tienes, esa escucha activa, esa participación ciudadana. Y lo que hicimos en 2018, después de un trabajo de campo muy interesante, de escuchar, de asistir a foros, de ver qué estáis haciendo las ciudades más avanzadas en estos campos, las redes que lleváis años trabajando, pues organizamos un hackathon de participación al final de todos los elementos de una población que en Las Rozas se juntan o se unen pues 2 elementos característicos que son los que en realidad nos empujan. Por un lado, la población, una población muy preparada, muy digital, liderando pues ratios de penetración en banca digital, en las redes, en e-commerce, por ejemplo. Entonces, tienes una población con unas características, evidentemente contemplas a toda la población, porque uno de los objetivos claros es la brecha, ¿no? Pero por otro lado tienes una dispersión geográfica, es el tercer término municipal más extenso de la Comunidad de Madrid, con el campo casi metido a la puerta de muchos barrios, y por tanto la configuración también, ese entorno verde, pues nos hace elaborar a través de esos hackatones una estrategia, es decir, cómo puedo aprovechar los ecosistemas que tengo, educativo, por ejemplo, las universidades del entorno, las empresas, cómo podemos ponernos a trabajar una estrategia a largo plazo de ciudad. Y aprobamos una estrategia, Las Rozas 2030,
donde vimos muy claro que necesitamos la gobernanza del proyecto para llevar a cabo todos esos indicadores de transformación tecnológica, de digitalización de la administración, de generación de ecosistema, de cohesión. Y de ahí surge la idea de tener una empresa pública, que en nuestro caso es la Rozas Innova, que es la transformadora. Digamos que el ayuntamiento en esa gran estrategia tiene dos patas. El propio ayuntamiento, que fomenta la innovación desde los coles, el emprendimiento de base tecnológica, también torneos de robótica, que creo que algún municipio más tenéis. Bueno, pues fomentar desde los más pequeños hasta la propia digitalización de la administración, ahora del documento al dato, ¿no? A la gobernanza del dato. Todo un proceso a lo largo de todos estos años que es verdad que hemos ido elaborando pues de la manera más ambiciosa posible, de esa escucha activa, pues apostar por la compra pública de innovación. Acabamos, después de 2 años de trabajo, y daría para mucho hablar de la compra pública, de los retos que supone, del trabajo, pero bueno, la satisfacción después de 7 retos de consulta y de escucha activa al mercado, el poder haber licitado ya el primero, que ha sido dentro de una estrategia de gestión de la energía de los edificios públicos, pues apostar por fomento de materiales diferentes y de trigeneración de energía, frío, calor, electricidad con placas. Vamos a otro reto de compra pública también para apoyar siempre con el vector de la sostenibilidad, por lo que os decía, por esa característica de nuestro municipio, como con 600 kilómetros de colectores detectar cuanto antes vertidos a cauce, y estamos dentro de esa red clúster de Internet de las Cosas de la Comunidad de Madrid trabajando con ellos. Pero al final, como decía, y no me quiero extender mucho, una estrategia muy amplia, una estrategia consensuada con todas las fuerzas, que surge de la escucha activa de nuestra población y, como decían mis predecesores en la palabra, de estar trabajando en red. Para nosotros es fundamental, estamos muy orgullosos de haber conseguido entrar en la red Impulso hace relativamente poco, yo creo que 1 año o 2. Formamos parte de la RECI también desde 2016, de la ICC Challenge, que me parece que son 6 ciudades españolas las que forman parte de la red europea de ciudades inteligentes, porque al final, como les digo a compañeros de allí de Madrid, qué importante estos técnicos, porque si hay alcaldes motivados, qué importantísimos son todavía más, si me apuras, esos técnicos, con esa voluntad de compartir, de buscar soluciones, de cabalgar a lomos de esa revolución tecnológica digital, de estar a la última, y la generosidad de trabajar en red. Y luego hablaremos más en profundidad de la RECI. Y la verdad es que ya hemos aprobado una ordenanza ómnibus donde contemplamos Las Rozas como un sandbox para poder testar tecnología. Somos la segunda ciudad de Madrid con más startups en la región que ya están probando proyectos de la mano de la administración y conectadas con ese tejido empresarial potente que tenemos en la ciudad. Y bueno, al final se conforma un municipio con una estrategia clara en la que yo creo que estamos alineando a todos los actores a través de reuniones, foros, etcétera, y con la gobernanza de Las Rozas Innova, así por trazo grueso. Gracias, alcalde. De las cosas que están contando, se van a quedar muchas cosas en el tintero y merece la pena conocer sus experiencias. Y justo has nombrado una cosa, aunque te lo iba a preguntar luego, pero aunque luego en la segunda ronda lo hablamos, si no me equivoco, Toni, el primer sandbox en marcha en una ciudad española es el de Alcoy, porque los otros están arrancando en este momento, pero Alcoy y su valentía, por decirlo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pues lo tiene en marcha ya, si no me equivoco, con una serie de empresas adheridas, ¿no? Sí, aprobamos este año, a principio de año, el sandbox de Alcoy y lo pusimos en marcha y ya está funcionando. Sí, porque Valencia, Valladolid, Las Rozas también estabais trabajando en algunas zonas, pero en marcha, si no me equivoco, es Alcoy. Toni, que nos conocemos desde hace unos años y que sabes que tengo especial predilección por tu ciudad, que es un... A ver, si os fijáis, había 2 ciudades de conurbación en espacios metropolitanos, ¿no? Barcelona y Madrid, con lo que es muy difícil sacar la cabeza, pero en tu caso todavía es un poco más complicado, ¿no? O sea, yo creo que Alcoy es la auténtica capital de la Comunidad Valenciana, lo que pasa que no os lo han reconocido todavía. No, es una ciudad de interior, 60.000 habitantes, una especie de cuarta capital, ¿no? en la Comunidad Valenciana, que de hecho ese famoso concepto de comarcas centrales. Cuéntanos, ¿por qué os motiva desde hace tantos años a integrar estrategia e innovación y también los resultados que habéis logrado, ¿no? O sea, en captación de recursos?
Bueno, en ese sentido, en Alcoy es fácil porque los de Alcoy somos así, ¿no? Somos históricamente una ciudad innovadora por una razón muy sencilla, porque lo hemos tenido siempre todo muy complicado. Es una ciudad con una orografía muy compleja, en la que el propio crecimiento y desarrollo de la ciudad ha requerido desde su inicio estrategias de innovación, ¿no? Hacer cosas que los demás no hacían porque no tenían las dificultades o las limitaciones que tenía Alcoy, y eso nos hizo pues, ser la primera ciudad industrial de la Comunidad Valenciana. La revolución industrial en España empieza en Cataluña, empieza en el País Vasco y empieza en Alcoy. Y eso ha marcado el carácter de la ciudad, ¿no? Es decir, hay un alcalde motivado en Alcoy porque hay una ciudad motivada, ¿no? Y yo creo que eso es lo importante, ¿no? En las estrategias y las políticas de innovación, que el ayuntamiento de actuar como impulsor, como facilitador de ese proceso de transformación, tiene que ir acompañado de todo el tejido social y económico de la ciudad para poder crear ese caldo de cultivo que permita de verdad en las ciudades desarrollar la innovación, ¿no? Y en Alcoy, pues, que formamos parte además como Ciudad de la Ciencia y la Innovación de 2011, de la Red Impulso desde su fundación, que ahora tenemos el honor de formar parte del Consejo Rector y, por lo tanto, compartir y aprender de todo lo que estamos haciendo las ciudades, pues eso también nos ayuda, ¿no?, a motivarnos todavía más, ¿no? Porque cuando ves tantas ciudades comprometidas, trabajando, impulsando, todas con sus proyectos singulares adaptados a las características de su ciudad, pero con esa vocación de intentar hacer las cosas diferentes para hacerlas mejor, ¿no? Porque los alcaldes, yo creo que tenemos que tener una parte de gestión, de poder. Ahí se hablaba de los escenarios que trabajamos, ¿no? De siempre que lo urgente, elegir entre lo urgente y lo importante. Tenemos que gestionar bien nuestras ciudades, pero tenemos que ser capaces, a través de la innovación, transformar y cambiar las cosas para no utilizar siempre las mismas respuestas a un entorno cambiante e incierto como el que vivimos, ¿no? Y en ese sentido, pues desde las estrategias de Smart City que estamos desarrollando desde el principio, desde el desarrollo de un parque tecnológico que estamos ahora poniendo en marcha de la mano de la universidad, porque Alcoy también es una ciudad industrial, innovadora y universitaria, y eso también nos ha imprimido ese carácter. Y pues gracias también a proyectos como el de impulso de la compra pública innovadora, pues surgió esta posibilidad de llevar a cabo un sandbox urbano que luego podemos profundizar más, que está entre los primeros de España, pero sobre todo lo más gratificante es que ya tenemos empresas adheridas a ese sandbox y probando sus productos, y además empresas locales también, tanto empresas de fuera como empresas locales, con ese objetivo que tenemos tanto de atraer empresas aportando ese valor añadido que tiene la ciudad, como que las empresas de Alcoy innovadoras puedan desarrollar sus estrategias y sus proyectos en Alcoy. Gracias, Toni. Bueno, y voy a pasar a Ana, teniente alcalde de Granada. Si hay una ciudad del conocimiento, ¿no? Por lo menos una de las ciudades del conocimiento que hay en este país y que imbrica universidad y territorio de una manera como vosotros, ¿no? Que sois una de los, digamos, una de las capitales del conocimiento de este país. Pero, Ana, en esta mesa que estamos hablando sobre políticas de innovación, ¿en qué estáis pensando, qué estáis trabajando en políticas de transformación e innovación en el Ayuntamiento de Granada? Bueno, antes de nada, muchas gracias por la invitación a la mesa y también, bueno, disculpar a mi compañero, Vito Episcopo. Ustedes se van a tener que conformar conmigo hoy. Él es el experto en la parte de innovación, que es quien lleva la parte de innovación, pero bueno, dado que yo tengo bajo mi cartera lo que es sostenibilidad y agenda urbana, pues creo que puedo también aportar algunas cosas que sean interesantes. Con respecto a lo que me comentaba, absolutamente, para nosotros, dentro de lo que es la estrategia de Granada y del Ayuntamiento de Granada, uno de los puntos principales es la colaboración con la Universidad de Granada como un elemento de conocimiento fundamental.
Y, de hecho, es algo que venimos utilizando en los últimos años casi más y que vamos a seguir potenciando en estos años. Sí quería aprovechar para contarles a lo mejor algunos ejemplos de proyectos que estamos desarrollando y que vienen muchos de la mano también de la Universidad de Granada dentro del entorno de la agenda urbana. Por ejemplo, el primero que quería contarles tiene que ver con el bosque urbano de la Rosaleda. Es un bosque urbano que se ha situado en la nueva expansión de la ciudad de Granada y que uno de los objetivos principales que tenía, además de aportar una zona verde adicional, era el reducir los niveles de ruido que se producen alrededor de la autovía. ¿Cómo se ha realizado este bosque? Este bosque tiene la particularidad que se ha creado, pues, se ha construido lo que es una montaña que a día de hoy está reduciendo los niveles de ruido en 15 decibelios, que no es poco. Esto es sin que se haya, digamos, implantado todavía todo lo que es la vegetación. Este tipo de innovación, además, viene de la mano de políticas de economía circular, utilizando todo lo que son materiales que se han deshecho de lo que es la propia construcción de las nuevas urbanizaciones, con lo cual estamos, digamos, consiguiendo un doble objetivo. Esto viene acompañado de básicamente todo lo que es el conocimiento de la Universidad de Granada, que nos han ayudado, digamos, a darle forma a cómo hacer este proyecto. Este es uno de los proyectos, digamos, dentro del plan Granada Respira, y hay un número de proyectos más que tampoco les voy a aburrir. Quizás en la parte tecnológica también estamos ahondando en esta fortaleza que tenemos en Granada de lo que es la inteligencia artificial, el conocimiento de la inteligencia artificial, y hay un proyecto que se inicia ahora de la mano de la empresa Innovasur. Se llama 5G City Brain y básicamente de lo que trata es de intentar hacer uso de todos los datos que genera la ciudad, que no son pocos, para ayudarnos a tomar decisiones a través, digamos, del apoyo de la inteligencia artificial. Aquí encontramos muchísimos casos de uso y ahí es donde las ciudades somos muy ricas en los retos. Los casos de uso de cómo mejorar las políticas de limpieza o, por ejemplo, las políticas de transporte público, cómo podemos mejorar las rutas de una manera que sean más eficientes, cómo podemos mejorar la atención a usuarios que vienen, digamos, en la parte turística. Entonces, la idea es que con este proyecto hagamos uso de todos los datos que tenemos, de cámaras, de sensores, para ayudarnos a tomar decisiones operativas e incluso estratégicas. Estos son a lo mejor un par de ejemplos, pero que creo que ponen un poco de manifiesto tanto el carácter innovador de la ciudad como el apoyo del conocimiento que estamos empleando. Por último, también creo que es importante dentro de la ciudad de Granada el poner de manifiesto lo que es el área metropolitana. No todas las ciudades tienen la misma idiosincrasia en este caso. Para nosotros las políticas relacionadas con la mejora del medio ambiente, con la sostenibilidad, tienen que ir de la mano de todo lo que es el área metropolitana, porque no se entiende de una manera aislada, de tal manera que nos hace, digamos, el tener que colaborar forzosamente, no solo con los pueblos del área metropolitana, sino también, por ejemplo, con la Diputación de Granada. Entonces, son colaboraciones que venimos gestando y que vamos a seguir desarrollando en los próximos años. Y, bueno, no quiero tampoco comerme mucho más tiempo. Estáis cumpliendo sorprendentemente, ¿sabes? Estáis cumpliendo los tiempos. No es que tenga miedo los alcaldes, pero bueno, ya seguro que luego hay en la lía. Patricia, directora de la División de Ciudad de Tecnalia, ¿no? Probablemente el centro tecnológico más grande de España, ¿no? Si no me equivoco. Y saltamos de la Administración General del Estado, las administraciones locales, las redes, y saltamos al papel. ¿Qué papel tiene un centro tecnológico en la transformación de las ciudades? Bueno, lo primero de todo, agradecer la invitación. Un honor estar en esta mesa también acompañada y en este foro urbano. Bueno, Tecnalia, como decía Sergio, es un centro tecnológico, es una fundación privada sin ánimo de lucro. Somos 1.500 investigadores e investigadoras que trabajamos en diversos ámbitos. Uno de los principales es la transición energética, climática y urbana. Y yo tengo la suerte de dirigir un equipo de 50 doctores, doctoras y especialistas en el ámbito de la transformación urbana, de la adaptación al cambio climático, de la descarbonización, de la calidad ambiental. Y lo que hacemos es hibridar conocimientos
lo que llamamos de dominio, ¿no? El conocimiento de cómo se transforma la ciudad, de cuáles son sus procesos, de cómo bueno, pues históricamente, ¿no? Se han ido generando esas capas de historia y esa transformación para adaptar las ciudades, nuestros medios, a nuestra forma de vida, con el conocimiento de la tecnología más puntera y el desarrollo de herramientas que ayudan a, como decía Teresa, mejorar la toma de decisiones basándola en evidencias, porque tenemos además, estamos ya en una época donde tenemos la suerte de contar con muchísimos datos. Hay que sacarle partido a esos datos, hay tecnologías nuevas de captura de datos, utilizamos sensores, imagen satelital, hay muchas nuevas fuentes, pero hay que utilizarlas para contestar a las preguntas relevantes, ¿no? Y ese es un poco, yo creo, lo que nos caracteriza. También hay que decir que pues no hay muchos centros de conocimiento, centros tecnológicos que focalicen o que tengan un área específica de ciudad. Yo soy arquitecta urbanista, para mí eso es un lujo, poder estar desarrollando esta actividad dentro de pues un entorno de desarrollo tecnológico que siempre ha estado más aplicado, digamos, a la industria, ¿no? Pero que ahora también se quiere o se entiende que puede tener muchísimo potencial para las administraciones locales y también para las empresas que dan servicio a estas administraciones, porque desde luego el enfoque de la transformación urbana que nosotros entendemos parte de la colaboración entre múltiples agentes, donde tenemos que integrar también no solo la visión de quien tiene las competencias desde la administración local, territorial, etcétera, sino también todo ese sector privado que va a desarrollar y que va a dar servicio. Y, por supuesto, toda la visión de la ciudadanía, que es al final quien marca un poco las prioridades, ¿no? Las necesidades de transformación de esa ciudad, esa sociedad. Además, aplicamos un enfoque multidimensional e integrado, ¿no? Entendemos que una de las cosas que caracteriza a las ciudades es la complejidad. La complejidad urbana se debe a que se solapan procesos que tienen que ver con la transformación de lo físico, de lo ambiental, de lo cultural, de lo económico, de lo social. Y la tecnología puede ayudar en esa visión más compleja, ¿no? Si pensamos en la cantidad de factores que hay que tener en cuenta, normalmente se han abordado de manera aislada o en silos, y eso también es una cuestión de transformación de gobernanza, ¿no? Que tenemos que abordar. Bueno, pues la tecnología nos puede ayudar a una visión más integrada, más compleja, que nos permite analizar interdependencias, co-beneficios, impactos de unos aspectos en otro. Y bueno, pues ahí es donde nosotros estamos desarrollando herramientas para ayudar en esa toma de decisiones, ¿no? Se hablaba de la inteligencia artificial. Estamos trabajando mucho con nuestro equipo puntero de inteligencia artificial, precisamente buscando los casos de aplicación que tienen mayor potencial. Y hay mucho, no hace falta de momento ni siquiera irse a la IA generativa más actual, sino que con procesos de machine learning bastante sencillos se puede modelizar la isla de calor urbana, prever dónde van a ser las zonas donde hay que reverdecer con mayor intensidad, teniendo en cuenta las poblaciones que habitan, dónde son necesarias rehabilitaciones urbanas porque la accesibilidad, la eficiencia energética de la edificación no está solucionada, ¿no? Pues todo este conjunto de problemas nosotros tratamos de abordarlo con las mejores soluciones tecnológicas. Gracias, Patricia. A ver, muchas de las cosas que estaba contando Patricia que son muy obvias, ¿no? Pero que cuesta mucho integrar en los procesos y procedimientos de la administración pública, ¿no? Y ahora vamos a saltar un poco a cómo las redes nos ocupan, ¿no? Estamos trabajando en las fronteras del conocimiento urbano, no en las fronteras del conocimiento, sino cómo estamos buscando nuevas formas de hacer las cosas, o en políticas de innovación, o en políticas de transformación, integrados con el instrumento de agenda urbana, que es el foro que estamos hablando de eso. Pero por seguir un poco el orden, yo quería preguntar, antes ha comentado Teresa que el año pasado tuvimos una fiesta y fuera que somos la red que mejores fiestas organiza. No, bueno, fuera la broma, y sí, es verdad, pero aparte de eso, pero aparte de que somos un espacio, me preguntaba Ana antes, desde las redes, cómo se están apoyando cierto tipo de políticas, ¿no? Y yo te diría a un nivel muy fácil, que es la conversación, cómo has resuelto este problema, y a un nivel un poco más complejo, que le voy a pasar el tema a Teresa, ¿no? Y hemos discutido algunas cuestiones, es cómo
cómo desde un ministerio que dicta cierto tipo de políticas y otros ministerios con los que estamos también colaborando, ¿no? Aunque nosotros estamos integrados en Ciencia e Innovación, como un modelo de gobernanza como la red de Adela, ¿no? Como una red que está copresidida por Chicho y Carles, gobernada por 2 secretarias y con un comité, de ejecutivo donde participa el Ministerio, ¿cómo nos metemos en líos conjuntamente para transformar políticas? Y hemos discutido, ley de la ciencia, compra pública de innovación, ¿sabes? Siempre ganas, pero discutimos. Pero ¿cómo esa conversación nos permite empujar para transformar cosas? Sí. Bueno, yo creo que nosotros, desde luego, utilizamos los medios a nuestro alcance, que son muchos, porque no hay cosa que menos me guste que cuando voy a decir a la gente con la que trabajo, ¿no? Mira, vamos a hacer esto y tal. No, es que eso se ha hecho así de toda la vida. Digo, ya, pero es que estamos aquí para cambiar, ¿no? Estamos aquí para transformar las cosas, ¿no? Y, por ejemplo, ha habido una transformación. Hay cosas que pasan casi desapercibidas porque no salen en la prensa, porque no generan ruido y entonces no tienen ese glamour del ruido político, ¿no? Pero quiero destacar, por ejemplo, lo que aparece en la Ley de la Ciencia, en la reforma de la Ley de la Ciencia que se aprobó en septiembre del año pasado, por cierto, sin votos en contra en el Congreso de los Diputados. Solo hubo, bueno, por supuesto, una amplísima mayoría de votos a favor y algunas abstenciones, pero digamos hay cosas que todavía generan consenso, y esto es una muy buena noticia y la ciencia y la innovación es una de ellas. Otra ley que se aprobó así fue la ley de startups, la ley de crecimiento de las empresas emergentes, no sé cómo se llama, pero que todo el mundo llama la ley de startups, ¿no? Bueno, simplemente por dejar ese dato, ¿no? En esa ley, en la reforma de la ley de la ciencia, que se le llama la ley de la ciencia, la tecnología y la innovación, si leéis el preámbulo, si veis lo que hay por dentro, ahí hay mucho de innovación pública. Hay mucho de innovación pública, que antes no estaba, ¿no? El otro día me lo alababa, fijaos, un profesor de la Universidad de Granada, que no sé si está por aquí, que se dedica a estas cosas, y me hizo, bueno, pues la verdad que mucha ilusión, ¿no? O sea, que sí podemos cambiar las cosas, porque estamos aquí para cambiar las cosas. ¿No? Justamente somos nosotros los que podemos hacer las cosas, no como se han hecho toda la vida, sino hacerlas, bueno, de una manera razonable. Tampoco hay que dar patadón, ¿no? Que esto, patadón para adelante no funciona bien. Hay otro aspecto que yo creo que se refiere a la educación, a la formación de la propia administración, que se ha referido a ello Patricia y que es fundamental. Recogemos datos en las administraciones públicas y particularmente en las administraciones que estáis más cerca de los ciudadanos, las administraciones locales, desde luego, recogemos datos que no usamos. Esto todos lo sabemos, ¿no? Porque es complejo. Y creo que también la colaboración en estas redes nos tiene que llevar a hacer, pues no sé, si plataformas, y a apoyar a nuevos emprendedores que puedan solucionar el uso de esos datos de una manera, por supuesto, segura, que esto lo damos por hecho, pero también útil, porque es que hay tantas cosas en las que se puede trabajar que es impresionante. Y luego otra cosa que también me ha gustado mucho que habéis contado, Las Rozas y Alcoy, que tenéis, claro, unas características de unos retos peculiares, porque, claro, Las Rozas es un municipio muy grande, muy extenso, dividido por 2 carreteras, o sea, que 2 carreteras, hay una autopista en medio, que divide un trozo del pueblo del otro, que luego, bueno, tiene otro trozo más que está dividido por la carretera del Escorial. Es un lío de pueblo que yo entiendo que el pobre alcalde, desde luego, tiene que estar motivado para tirar para adelante, ¿no? Y Alcoy lo mismo, ¿no? Que son digamos, municipios que tienen unos retos peculiares. Pero eso yo creo que si compartís, si cada uno vais a solucionar vuestro problema solos, creo que no vais a llegar muy lejos. Pero si compartís, creo que vais a llegar lejos. Esto estamos muy acostumbrados a hacerlo
En el ámbito, por ejemplo, de las políticas de innovación, en el ámbito europeo, nosotros tenemos reuniones en las que nos reunimos con nuestros iguales y allí, a puerta cerrada, cada uno cuenta y dice yo he puesto en marcha un instrumento para financiar a las startups de no sé qué, de no sé cuántos. Y el otro dice yo también, pero a mí no me funciona bien por esto o por esto. Y esa compartición de experiencias y el compartir incluso herramientas y todo, creo que es fundamental. Porque si cada uno en nuestro silo vamos a hacer nuestra cosita, al final no vamos a llegar a nada. Para eso yo creo, y ya termino, o sea, es que yo estoy muy a favor de que no repitamos todas las cosas 1000 veces, ¿no? Esto lo vemos en los proyectos de compra pública de innovación que financiamos desde el Ministerio y también desde el CEDETI, pero en particular los del Ministerio, que tenemos algunos ejemplos de ayuntamientos a los que les estamos financiando proyectos, que a mí lo que me gustaría, es decir, el resultado inicial, el prototipo que ha salido de ese proyecto, no solo se va a utilizar en el ayuntamiento tal o cual, sino que lo vamos a replicar en 3 o 4 sitios para empezar a probarlo más, ¿no? Entonces, creo que eso a través de las redes se puede hacer. Y por tanto, se pueden cambiar las cosas. Y además, no podemos pretender que los retos que tiene Alcoy sean los mismos que los retos que tenga, no sé, Gotarrendura en Ávila, ¿no? Porque son dos retos distintos, seguramente, ¿no? O Barcelona, ¿no? Porque hay otra dimensión o otro nivel. Y entonces, bueno, redes como Impulso tienen también la ventaja tienen una cosa buena, y es que permiten que ciudades muy grandes trabajen con ciudades a veces medianas y pequeñas para tratar temas pues, como el agua o como bueno, todo lo que estamos, ¿no? En esta transición verde, digital, pero también una transición saludable, podríamos llamar, donde la salud de las personas, el envejecimiento activo, en fin, todo esto que yo creo que tiene mucha importancia ahora, genere lo que al final queremos todos, que es prosperidad. O sea, la prosperidad es hacia donde tendemos que tender, ¿no? Y digamos que eso, haciéndolo juntos, es más fácil. Bueno, os he echado una chapa. No. Sí, no, me la has puesto fácil porque, claro, la pregunta que le paso a Carlos, a nuestro presidente, es nosotros somos 90 ciudades, probablemente yo diría las ciudades más avanzadas de España, en políticas estratégicas, en políticas de transformación. Y hay una cosa que tú no has comentado, pero que lo hemos comentado antes en el café, que hay un sistema, en las redes funciona muy bien, podemos llamarlo el benchmarking, pero funciona muy bien cuando te pilla un alcalde en un pasillo, en un encuentro de Red Impulso, y te dice, mira aquí, ¿cómo han hecho los vecinos esto? Entonces ese sistema de inteligencia natural en las redes funciona muy bien. Muy bien. O sea, yo creo que es la base de cualquier red, ¿no? El aprender del de al lado, que eso es el fundamento. Pero además de aprender del de al lado, le ponemos un poco de método. Carlos, ¿qué estamos haciendo en Impulso en este sentido? Sí, realmente, bueno, ya veis que no me tengo que esforzar como presidente a vender la red, porque tenemos aquí una comercial que es fantástica, vamos. Eso demuestra también realmente el apoyo que tenemos del Ministerio. No en vano la ministra es Red Impulso, igual que la ministra también de Agenda Urbana, de Transportes y Agenda Urbana. Por eso también son los dos ministerios con los que estamos también trabajando y que son fundamentales para la labor que hacemos, ¿no? A ver, nosotros... Yo creo que el afterwork es lo mejor que hay en las redes, ¿no? Porque es verdad que tú en la programación, en el trabajo que se hace en los grupos es muy importante. La ventaja que tenemos del hecho de coordinar desde los mismos municipios, grupos con municipios diferentes, de tamaño diferente, con situaciones diferentes, sobre aspectos clave de lo que queremos avanzar, ¿no? En temas pues, como Sandbox, por ejemplo, antes que comentaba Tony, ¿no? Que realmente aquí estamos todos mirando para allí para ver cómo va el tema, para inmediatamente ponernos a trabajar, ¿no? En temas de compra pública innovadora, en otros temas, ¿no? Pero es verdad que nuestra red, y con algunas personas, con algunos alcaldes y alcaldesas que me lo han comentado, que les explicara un poco la red y tal, siempre digo lo mismo, o sea, es una red donde el valor de la relación personal es muy importante. El valor de la capacidad de encontrarnos, de vernos, de hablar, de conocernos, de reconocernos en ámbitos que es verdad
que somos el perejil de todas las salsas. O sea, vayas al foro que vayas, te encuentras Red Impulso allí, ¿no? Bueno, no en vano, de las primeras ciudades piloto de la agenda urbana, 25 eran Red Impulso. De las 5 ciudades que en España han tenido el reconocimiento de la Unión Europea para la misión de ciudades inteligentes y climáticamente neutras, las 5 son Red Impulso. Eso demuestra también una cierta capacidad. Yo creo que la ventaja que tenemos es esa capacidad de no mirar al lado con envidia, sino con curiosidad y con ganas de aprender y de avanzar, ¿no? O sea, que somos, que realmente, o sea, lo importante es el cambio cultural, el cambio de mentalidad, el pensar que entre todos hemos de salirnos. Como decía antes la secretaria general, ¿no? Que tú no puedes cada uno ir por su lado y que no se entere el vecino y así seré mejor. Es que eso, la vida ya no funciona así. La realidad de los retos que tenemos son tan bestias, tan contundentes, tan globales, que al final lo que necesitamos es esa capacidad de relación y de intercambiar conocimiento, ¿no? Lo importante es el dato. Y aquí ha salido en la mesa, yo creo que en los próximos años el valor diferencial de los municipios más innovadores, de los municipios que tengan... Cuando decimos innovadores no quiere decir los más modernillos, los que están... No, queremos decir los que tienen capacidad o están generando más capacidades para enfrentarse a los retos. Porque los retos, como decía antes, son inciertos y, por tanto, tú has de tener capacidad de, sobre pocos datos o sobre poca capacidad, sobre pocos precedentes, montar respuestas nuevas y montar cambios que son muy significativos dentro de la gestión pública, ¿no? Y, por tanto, el dato y la inteligencia artificial van a ser los elementos que, como mínimo en los 5 próximos años, nos van a marcar clarísimamente el cambio en la administración y la capacidad de gestión y de respuesta a los datos. Un tema para alcaldes y para alcaldesas. Las plataformas de gestión de datos no las pongáis en la Guardia Urbana. No las pongáis en la Guardia Urbana. Aunque gran parte del despliegue de sensórica ha sido con el MIMA, con todo el tema de las bajas emisiones, etc., no las pongáis en la Guardia Urbana. Es vuestro instrumento más importante. Lo habéis de poner en el despacho de al lado del alcalde o de la alcaldesa. Porque hoy es verdad que seguramente el número de datos que tenemos o los elementos para obtener datos que tenemos fundamentalmente van a venir dados por toda esa tecnología que estamos implantando. Pero en 2 años o 3 años eso va a cambiar radicalmente. Y tenéis que tener capacidad de introducir, de transformar en datos la gestión que hacéis, en leer las ciudades, en ver qué está pasando. Vais a tener muchísimos instrumentos tecnológicos para poderlo hacer. Y eso ha de estar en alcaldía. No es solo para regular el tráfico o para prevenir atascos o para ver... No, son elementos fundamentales. Mirad, nosotros estamos participando ahora en el PERTE del microchip a través de un proyecto del Barcelona Supercomputer que vamos a hacer la primera ciudad íntegramente con gemelo digital, con un twin digital en España, ¿no? Claro, eso nos supone a nosotros la capacidad de modelizar todo lo que hagamos, todo. Es decir, nosotros podemos en breves horas ver si hacer un parque de una manera, construir una infraestructura verde o un sistema de equipamientos funcionarán mejor o peor donde lo pongamos, o la dimensión que tenga, o la funcionalidad que tenga. Y eso es un instrumento que es brutal, de eficacia pública, o adelantarnos a los acontecimientos. No hablo de precrimen, pero sí que es verdad que tú, con determinados parámetros, puedes saber cuándo se te va a producir un conflicto en un barrio, o un botellón en un parque, o cuando las llamadas de los vecinos para que están haciendo ruido, no sé qué. Pues bueno, hay datos que te pueden ayudar a prever eso y, por tanto, destinar recursos antes de que eso se produzca y el vecino te tenga que llamar. Esto es un ejemplo muy sencillo y muy... Pero esa va a ser la realidad que vamos a tener en los municipios. Y, por tanto, nos interesa mucho tener capacidad de compartir. Yo creo que en muy pocos años, muy pocos, yo diría que cuanto antes mejor, vamos a compartir las plataformas. Es decir, la plataforma de mi municipio se va a hablar con Alcoy, se va a hablar con Hermos, se va a hablar con Las Rozas y vamos a intercambiar directamente datos y vamos a intercambiar directamente resultados de políticas y vamos a evaluarlas en momento cero. Entonces, esa es la realidad que nos viene y es difícil comprenderla, pero es que va a ser así, porque en la empresa privada va a ser así. Porque, como decía antes, en la realidad social va a ser así y va a cambiar.
Y por tanto nosotros hemos de tener instrumentos para poder gestionar eso. Por eso el dato es tan importante, por eso el dato ha de estar en el centro de gestión de los municipios y por eso también hemos de tener esa capacidad de mente abierta, de saber que todo lo que hacemos no está ya, no es ya está. No. Es un paso más que nos permitirá cambiar y avanzar hacia otro cambio, porque eso ya es la realidad. O sea, no es que el futuro se dice, no, es que la realidad es así. El futuro ya ha pasado, o sea, es constante, es así. Y por tanto, nosotros yo creo que esa visión de mi espacio, mi territorio, el vecino que no se entere, perdona, eso es abocado al fracaso. Es abocado al fracaso. Los que tendrán más, vuelvo a decir, no es modernidad, no es ser más guapos que ninguno, no, es tener más capacidad para enfrentarte a los retos. Quien tenga más coordinación, más conexión, más fuentes de conocimiento, más fuentes de compartir conocimiento, será quien mejor se pueda enfrentar a los retos. Y esa es la realidad que nos viene. Más coordinados de lo que yo pensaba, no. Pero sí, Carles, o sea, una de las cosas que se habla en las redes, que es importante cuando estamos en pasillos o cuando se producen esos encuentros informales y formales, es no se habla de resultados, de expectativas. ¿No? Estamos buscando una expectativa, estamos buscando un resultado. No estamos hablando sobre el proceso, el procedimiento de la solución, que luego también se hablan en otros espacios, ¿no? Pero buscamos otro tipo de respuestas a retos. El alcalde y presidente de Reci Impulso te ha dejado al representante Reci como el pase, ¿no? Para marcar gol, ¿no? Claro, esto desde las políticas públicas de innovación nosotros estamos diseñando esas políticas que deben permitir o trabajando en diseñar esas políticas que deben permitir de esos dos grandes retos que antes ha marcado Carles y uno que es transversal y absolutamente es la transformación digital y en Reci os estáis ocupando de eso, de la transformación digital, ¿no? De cómo nuestros municipios... Claro, además una cosa que hace bien Reci, porque en muchos foros se habla de procedimiento de modernización de la administración, pero en las ciudades no va solo de eso. Está la capa de servicio, está la capa de planificación que estaba diciendo, ¿no? O sea, esto tiene que estar en el despacho al lado del alcalde, que no, va más allá de la modernización, ¿no? Va para la toma de datos. Entonces, ¿cómo estáis trabajando en Reci en este presente y futuro que llega? Sí, pues bueno, es que la parte especialmente que ha comentado Carles del gemelo digital, de la plataforma del control del dato, es que lo hemos vivido en Las Rozas también. Entonces, efectivamente, ahora está el despacho de al lado del alcalde, con lo cual suscribo lo que dices y además tiene otras dos derivadas, porque efectivamente esta gestión del dato en la que estamos desplegando sensores, en la que estamos abriendo muchas puertas de nuestra propia administración al administrado y a la gestión de la ciudad, vemos que tiene dos derivadas. La primera, tener científicos de datos que sepan explotarnos esos datos como las ciudades necesitamos. Y, por otro lado, el blindarnos en ciberseguridad, tratando además, si es posible, de certificarse en el Esquema Nacional de Seguridad, que es lo que está intentando hacer Las Rozas, porque también estamos viviendo y somos conscientes al principio de lo que nos va a venir de ciberataques en los próximos años, con lo cual creo que es... pero bueno, vuelvo a tu pregunta y ahora seguro que acabo hablando porque el grupo 3 de la Reci es el que está desarrollando estos temas en concreto, ¿no? La Reci lleva algo más de una década como Reci independiente, buscando pues, la colaboración en los temas de ciudad inteligente. Ahora actualmente la forman 90 municipios de más de 50.000 y unos 30 ciudades amigas, llamamos, ¿no? de menos de 50.000 que también comparten la sistemática. Hay en estos 3 grupos de trabajo con una periodicidad de reuniones en la que al menos una vez al mes, es verdad, lógicamente pues después de las elecciones se está volviendo a retomar, pero la filosofía de trabajo es que los coordinadores de estos 3 grupos, que ahora describo un poquito, se reúnen periódicamente para compartir en los avances los trabajos que se están haciendo. Por supuesto, esto es voluntario, se ha dicho aquí, lo ha dicho Teresa, la participación en redes es motivación de alcaldes que cuentan
cuentan con un cambio cultural en sus organizaciones donde encuentran y detectan personas que lideran estos procesos de transformación y de cambio y que tienen ganas de ponerlos en marcha y escuchar y formarse y compartir y avanzar. Y estos son los que integran estos grupos. En nuestro caso, estos tres, el primero de ellos sería Gobierno, Innovación Social y Economía Inteligente, los temas de gobernanza, de planificación, de estrategia, que sería quizá más en consonancia seguramente con la agenda urbana. El segundo de los grupos tiene más relación con los temas de sostenibilidad, de medio ambiente, infraestructuras, comunicaciones, energía, etcétera. Y el tercero de ellos se centraría más en lo que estamos hablando de plataformas. Para Las Rozas posiblemente ha sido uno de los puntos clave del desarrollo de nuestra estrategia, el compartir y el conocer a los municipios más avanzados en plataformas de gestión de la ciudad, que, como bien decía Sergio, no es solo que también estamos incorporando, estamos ahora mismo inmersos en ese cambio cultural, de hecho, con reuniones presenciales del alcalde con los responsables de las áreas, de avanzar ese cambio absoluto de gestión de la administración, revolucionario, datacéntrico, que nos va a obligar a trabajar el dato como algo líquido para poder ser moldeable, analizable y con esos científicos de datos que espero, en el caso de Las Rozas, aportar desde Innova el poder explotar el dato, ¿no? Pero también esa cubrición de la propia infraestructura de la administración ante los ataques que todos los días estamos viendo, pues, o municipios, o administraciones, entidades, etcétera, que los están sufriendo y que no estamos absolutamente ninguno, a salvo de esto, y por tanto es muy importante. Nosotros llevamos una estrategia de 3,5 millones de euros en estos años para poder certificarnos. Ya tenemos un comité interno, ya tenemos ordenanza en marcha, tenemos instrucciones aprobadas y, como digo, con la hoja de ruta para certificarnos. Luego, evidentemente, ese dato, el siguiente reto, también se ha apuntado en la mesa, es la de la compartición de ese dato. Las plataformas de interoperabilidad, la RECI también forma parte de Gaia X, con el objetivo de trabajar en el desarrollo de estos proyectos. Dentro de este grupo 3, precisamente, cada uno de los grupos tiene varios subgrupos. Uno de ellos también es la captación de fondos, ¿no? Y ahí trabajamos para poder pues implantar un proyecto piloto en 16 ciudades donde podamos intercambiar datos. También, no solo eso, sino abundando en la idea de Carles de la compartición y de la importancia de ello. En Madrid hemos creado Madrid Oeste Tecnológico, entre Boadilla, Majadahonda, Pozuelo, Las Rozas, una zona geográfica anexa a la capital, que compartimos perfil poblacional, estructura de ciudad, etcétera, donde los temas de talento, la compartición de datos, el poder licitar ya en Fireware para poder tener datos abiertos que puedan ser utilizados para poder modelizar y aprovechar por startups, investigadores o proyectos para la zona oeste. Pues la RECI, como digo, y por cerrar la intervención que me extiendo, tiene su congreso, sus grupos de trabajo periódicos, sus comités técnicos también periódicos. Su congreso nacional, el tercero, se celebra casualmente en Las Rozas, a finales de esta semana, estáis todos invitados. Y asamblea a lo que nos encaminamos para poder reforzar esa estrategia, esa estabilidad, apoyarnos de manera más fuerte en la Federación Española de Municipios y Provincias y poder contar con el soporte de la Federación, que es hacia lo que nos encaminamos seguramente. Y ese sería también el trazo grueso de la Red Española de Ciudades Inteligentes. Pues ha comentado una cosa muy importante, el tema de la ciberseguridad. Supongo que estaréis presentes algunos que habréis recibido ataques ya y estáis recibiendo. Y está pasando más de lo que estamos viendo. O sea, digo, algunos grandes ayuntamientos españoles han tenido problemas, algunos conocidos y otros no conocidos, y algunos conocidos y otros no conocidos, pero que la cosa se está poniendo seria, y más en la coyuntura que tenemos, por lo que todo el mundo. Aprovecho porque algún infiltrado de la sala me ha mandado un mensaje para recordarme que los 5 primeros municipios fueron certificados, los 5 primeros ayuntamientos certificados fueron de la Diputación de Palencia, ¿no? En el Esquema Nacional de Seguridad. Bueno, pues hay que decirlo, porque la Diputación de Palencia apoyó esta iniciativa. Ana, hay una cosa, como tu área, hemos hablado perdona, Toni, que me iba... Pero bueno,
te voy a pasar y luego paso a Toni, que es que tenía la idea en la cabeza y no quiero que se me escape. Hemos hablado de digitalización, hemos hablado de política pública de digitalización, pero la otra gran transformación que Carlos nos lo ha dejado bien preparado al principio es la sostenibilidad, la transformación, digamos, de nuestras ciudades, la renaturalización, la transformación ecológica de nuestras ciudades. Tengo una pregunta que, como es tu negociado y es tu espacio, ¿no?, en el ayuntamiento, es ¿cómo entiendes, a ver si me puedes orientar, cómo entiendes la imbricación de las políticas de transformación ecológica de una ciudad como Granada, ¿no?, con las políticas de transformación digital, ¿no? Me preguntabas antes sobre cómo, o sea, están ligadas de una u otra manera y en qué estáis pensando, cómo vais a renaturalizar, cómo vais a abordar cuestiones como la movilidad, que están, o sea, la cuestión como la movilidad pues está totalmente implicada con el uso de las tecnologías, ¿no? ¿En qué estáis pensando en este momento en Granada de cómo esa política de sostenibilidad se implica o se imbrica con la política de transformación digital? Bueno, yo creo que después de todo lo que venimos hablando de datos es casi el siguiente paso, ¿no? Es decir, que al final los datos nos están ayudando para informar cómo se hace todo ese proceso. Por ejemplo, un ejemplo que tenemos encima de la mesa es cómo hacemos para decidir qué zona de bajas emisiones implantamos, ¿no? Esto al final lo tienes que hacer en base a un proyecto de reducción de emisiones y a un proyecto de, oye, yo lo que quiero conseguir es una reducción del tanto por ciento. Esto se basa en datos porque tienes que modelizar, antes de nada, cómo se están produciendo las emisiones, qué coches tienes, cuáles son los tipos de coches, qué es lo que emite cada uno, dónde son los censos que estamos tomando y todo esto transformarlo en un modelo. Al final esto es digitalizar la información para que nos sirva para tomar las decisiones más adecuadas para conseguir los resultados que queremos. Un ejemplo, pero como eso te puedo contar muchos otros ejemplos, como por ejemplo cómo hacemos, digamos, una política de arbolado. Una política de arbolado, tienes que hacer un censo primero de cuáles son las áreas que estarían disponibles, tienes que hacer también un mapeo de qué es lo que se está produciendo a nivel de calidad del aire en diferentes zonas y en base a toda esa información tienes que ir tomando decisiones de, además, cuáles son las especies que tienes que plantar, que sean más sostenibles. Al final todo, digamos, se puede apoyar en información y esto casi que a mí me lleva al siguiente punto que yo creo que también es importante ponerla de manifiesto porque hemos hablado de los datos como un activo de las ciudades y eso está clarísimo. Pero yo creo que hay otro activo que también hay que, digamos, ya llevarlo mano a mano, que es el talento. ¿Por qué digo esto? Porque ya no es solo el talento tecnológico que sea capaz de utilizar estos datos, sino que es que dentro de 5 años a lo mejor estamos hablando que lo que necesitamos son personas específicamente entrenadas en hacer las preguntas correctas. Porque la digitalización lo que nos va a traer hasta cierto punto es que haya muchas respuestas que se puedan conseguir, pero tenemos que hacer las preguntas correctas. Y esas preguntas correctas muchas veces vienen de la interdisciplinariedad, perdona, de conocer las diferentes áreas, de conocer cuáles son las problemáticas, cómo se entrelazan, para llegar a esas preguntas que tenemos que responder con los datos. Entonces, el que nosotros vayamos haciendo también políticas digamos, de cambio en la formación del talento hacia estas personas que nos ayuden a tomar las decisiones correctas, creo que también es algo que tenemos que mirar muy de cerca y muy atentamente porque no puede ir una sin la otra. Ana, muchas gracias. Voy a hacer un poco de publicidad de Red Impulso en este momento que estaba todo pactado. Impulso, digo por ahí a las lideresas del grupo, tiene un grupo de trabajo que se llama Impulso Transforma. Hay una cosa que sería un melón y no lo vamos a abrir, que es el tema de los hilos de la administración, la transformación de las administraciones. Nosotros como red de ciencia e innovación tenemos que ayudar a transformar nuestras ciudades y se decidió, y las veo ahí enfrente, ¿no?, a las dos secretarias generales de la red, que han empujado desde la copresidencia un grupo potente, además, que tenéis no sé cuántos miembros hay en el grupo de abordar esto que estaba comentando Ana, o sea, el tema de las preguntas correctas, el tema de esa palabra tan difícil, depende en muy gran medida de los modelos de gestión que tienen los ayuntamientos. Y eso es una cuestión porque, claro, o sea,
tu teniente alcalde de sostenibilidad, tu compañero teniente alcalde de digitalización. O sea, estamos muy acostumbrados a vivir en espacios estancos. Y yo creo que, por lo que os conozco un poco, todos estáis intentando romper esos modelos, ¿no? Entonces, en ese sentido, Impulso ha creado ese grupo de trabajo, un grupo de trabajo que tiene muchos miembros y que viene a buscar dotar, digamos, de un proceso de transformación a nuestros ayuntamientos, ¿no? Yo creo que estamos muy orgullosos de ese grupo y realmente tira mucho, ¿no? Toni, yo puedo contar la verdad, ¿no? O sea, entonces, ¿cuántos años hace que empezamos a hablar de plataformas Smart City? ¿Cuántos años? ¿10 años ya? 10 años, cuando la tecnología estaba absolutamente inmadura, ¿no? O sea, todavía en aquel momento, ¿no? Yo recuerdo conversaciones de Toni con su teniente alcalde, bueno, discutiendo sobre, ¿no? Porque en aquel momento lo que había era insuficiente y muy caro, ¿te acuerdas, no? Pero estaba en el ADN ya de tu gobierno incorporar, ¿no? un proceso, eso que decía Carles, ¿no? De un cerebro a la ciudad que ayude a transformar. Cuenta un poco cómo habéis seguido ese proceso, porque yo creo que eso es un ejemplo, ¿no? Porque fuisteis los primeros que empezasteis a pensar en ello, ¿sabes? Y yo te acuerdo que te decía, pues esto está todavía verde y tal, hablábamos, ¿no? Pero bueno, obviamente, poco a poco habéis ido avanzando en ese sentido, ¿no? Sí, la verdad es que llevamos mucho tiempo pensándolo y trabajando y estamos en ello, ¿eh? Tenemos ya la plataforma de ciudad con algunas verticales que vamos desarrollando y con el objetivo de ir incorporando todos los servicios públicos, luchando también contra muchos proveedores que se resisten a que sus sistemas sean interoperables, a que sean abiertos, a poder compartir esa información tan importante, porque todavía hay una cultura en el conjunto de la sociedad, ¿no? de que esto es mío y compartir es algo negativo, y es algo que tenemos que ir cambiando, entre ese cambio cultural en todos los ámbitos, en la administración, en las empresas, en el conjunto de la sociedad, pero sí que buscábamos tener esa gran plataforma que nos sirviera de base para poder ir desarrollando la mejora en los servicios públicos en cada una de las áreas, ¿no? Desde evidentemente la recogida de residuos, el alumbrado público, la gestión semafórica, que es el último proyecto que hemos incorporado para poder también llevar a cabo una gestión inteligente del tráfico en Alcoy, poder, lo que se comentaba, Carles, ¿no? Prever los problemas que se van produciendo a través también de la inteligencia artificial, y que se puedan modelizar el comportamiento de la ciudad y prever pues, los atascos antes de que se produzcan, ¿no? La verdad es que nos va a ir permitiendo también ir construyendo ese modelo de ciudad. A mí me gustaría pues, estar tan avanzado, ¿no? como Viladecans, el tema del gemelo digital, que creo que va a ser uno de los retos más importantes que vamos a tener las ciudades, porque también cuando hablamos mucho de Smart City, sobre todo al principio, y sabemos todos, había mucho también vendedor de humo, ¿no? por parte de las empresas que venían a ofrecerte tecnología que muchas veces no sabíamos para qué nos iba a servir, ¿no? Y se han comentado muchos datos las ciudades que no estamos gestionando esos datos. Y por eso a nosotros nos preocupaba desde el principio intentar hacer las cosas bien, de ir a modelos de gestión que realmente, y modelos de captación de datos que luego nos fueran a servir para algo, que nos permitieran mejorar la gestión del ayuntamiento y la gestión de la ciudad, y no tener datos por tener que luego al final no servían absolutamente para nada, ¿no? Y es un proceso largo en el que estamos, pero sí que hemos ido intentando pues, poco a poco, pero priorizando aquello que de verdad luego íbamos a utilizar, íbamos a aplicar y nos iba a servir para mejorar las políticas públicas. Falta un ponente en la mesa, que estaba Julio, el representante de la plataforma CityX, sobre la política de emisiones. Falta en la mesa. Pero vamos a hacer una cosa, Patricia. Te voy a pedir a Teresa una cosa. Hay una política europea de innovación, ¿no? Las emisiones, que aplica a las ciudades y que
recoge mucho de lo que habéis dicho, política pública, transformación digital, sostenibilidad. Entonces, voy a pedirle a Teresa que explique qué es la política de misiones, porque eres la jefa en España de eso, ¿no? Sí, las misiones, o sea, el sentido más amplio para que el público pueda entender de qué hablamos. Y luego Patricia va a explicar de qué va esto en las ciudades. ¿Te parece? ¿Te parece? Bueno, un minuto solo. Bueno, No te preocupes, o 2 minutos. Bueno, las misiones, el término de las misiones en el ámbito de la innovación viene acuñado por una economista italo-norteamericana británica, porque ahora vive en el Reino Unido, que se llama Mariana Mazzucato, de la que a lo mejor habéis oído hablar algunos, ¿no? Mariana Mazzucato tiene un libro que se llama El Estado Emprendedor, escrito hace 10 años, es decir, que tampoco es una novedad, en el que ella defiende que la innovación tiene que estar dirigida y tener un propósito. Y entonces, si uno se marca una misión común en la que todos estamos de acuerdo, se generará una capacidad, digamos, innovadora alrededor de esa misión que será, bueno, pues muy próspera, ¿no? Por un lado, ella pone el ejemplo de la misión que dijo Kennedy, ¿no? Dijo antes de que acabe esta década, en los años 60, ¿no? Pondremos un hombre en la Luna y lo devolveremos a la Tierra, ¿no? Bueno, esto todo es muy épico porque, en fin, luego las realidades son un poco distintas. Pero bueno, entonces, alrededor de esa misión, de hecho, en Estados Unidos, cuando hablan de estas misiones, hablan de moonshots. Es muy habitual que se utilice esa terminología, que en realidad lo que quiere decir es llegar a la Luna, ¿no? Entonces, ese término misión lo que quiere decir es pongámonos un horizonte temporal, un objetivo, y alrededor de eso vamos a ir recogiendo aquellas tecnologías que necesitemos y desarrollando aquellas que nos hagan falta, ¿no? Entonces, en este ámbito, en la anterior Comisión Europea, la Comisión Europea, digamos, anterior a la que está ahora, Mariana Mazzucato hizo un informe, que es una cosa muy cortita además, sobre cómo orientar el programa europeo de investigación, que es el programa de investigación más importante del mundo, que Horizonte Europa se llama ahora, y que cubre el horizonte temporal actual, que es 21-27, ¿no? En Horizonte Europa se planteó decidir unas misiones que fueran esenciales para Europa y se decidieron, después de mucha discusión, porque aquí en Europa, eso sí, allí Kennedy dijo, vamos a poner un hombre a la Luna, tal, y esto lo decidió en unos meses. Pero aquí no, aquí ya sabéis que hay mucha discusión, un board, otro board, y expertos, los elijo así, asado, en fin. Y hay 5 misiones y hay una de esas misiones, y además en el board que decidió esa misión, la definición de la misión, estaba un español, que es este profesor de la Politécnica de Madrid, que es Julio Lumbreras. Y esa misión lo que quiere hacer es que en el año 2030 haya 100 ciudades en Europa climáticamente neutras, ¿no? Claro, empezamos luego a reducir la ambición, ¿no? Porque no son toda la ciudad, sino que es un trozo de la ciudad, climáticamente neutras, pero no tanto, en fin. Siempre acabamos reduciendo porque es eso. Hay otras misiones relativas a los océanos, relativas al cáncer, o sea, hay otras 4 misiones más que están ahí. Entonces, eso se financia con dinero de Horizonte Europa. En el caso de las 100 ciudades climáticamente neutras, hay 7 seleccionadas. Son grandes ciudades, son 7, hay 7 españolas que están seleccionadas en estas, lo cual es muy bueno. Carlos, han abierto, si no me equivoco, han abierto el hueco, ¿no? Y hay, entre otras, Vila de Can se está incorporando a ese proceso. Todo esto está en evolución. Sí, evolución. Voy a Perdón por... No, el contexto era lo que te pedía, pero Patricia nos va a hablar. Hace poco hemos hecho un taller sobre políticas de emisiones en el marco de Red Impulso, hicimos hace 2 semanas en Baracaldo un taller sobre políticas de emisiones que impartió Tecnalia y que nos queda una segunda parte, si no me equivoco. Cuenta un poquito, ¿cómo se aplica esto en una ciudad y de qué va? ¿No? Porque recoge muy bien mucho de lo que han explicado. O sea, al final, y eso, a mí hay una cosa que me gusta muy bien, que es la orientación a objetivo. La misión es una orientación a un objetivo. Y más allá de las políticas, digamos, de la plataforma europea, de la plataforma española, a mí me gusta el concepto
que es un concepto que lo tenemos integrado en nuestro plan de trabajo y tiene que ver con la orientación a resultados, ¿no? Yo, en este modelo de cogobernanza que tengo como asistencia técnica a la red Impulso, estáis vosotros, el Ministerio, está la copresidencia. Entonces, todos, la ministra, la secretaria, los presidentes, siempre me han dicho, hay que orientar la red a resultados. Y yo diría, muy bien, la red la tengo que orientar a resultados. ¿Y las ciudades? Patricia. Gracias, Sergio. Pues con esta introducción, como decía Teresa, las 100 ciudades seleccionadas, digamos, han tenido que establecer una serie de objetivos, un baseline, ¿no? Una situación de partida, y ahora tienen que alcanzar ese objetivo de ser climáticamente neutras en 2030 como avanzadilla del resto de ciudades europeas, porque el Pacto Verde Europeo de 2019 pide que en 2050 toda la economía y las ciudades incluidas esté descarbonizada. Entonces, esto digamos que es una avanzadilla que tiene que inspirar también las políticas para el resto de ciudades y regiones. Entonces, como decíamos, hay una ciudad que es 100 ciudades con objetivo de 100 ciudades climáticamente neutras, pero también hay otra misión que creo que es muy importante, que es la adaptación al cambio climático. Esta tiene una orientación un poquito más hacia territorios, pero es indudable que las ciudades van a tener que adaptarse y que, digamos, tomar medidas. Y uno de los temas más importantes es buscar también las sinergias entre ambas misiones, porque no se puede solamente pensar en mitigación sin pensar en adaptación. Tenemos que pensar cómo hacer el climate proofing, ¿no? Cómo probar que las actuaciones que vamos a hacer para alcanzar la descarbonización además se adaptan al clima futuro que vamos a tener, ¿no? Y al contrario, esas actuaciones o soluciones para la adaptación al cambio climático claramente no pueden favorecer las emisiones, ¿no? Tiene que estar emission proofed, digamos, ¿no? Entonces, esta política de emisiones, lo que yo creo que tiene que servir a las ciudades, como decía Sergio, es a tener un objetivo común y trabajar con una hoja de ruta hacia ese objetivo de manera colaborativa en todos los ámbitos, ¿no? En todos sus departamentos, pero también en todas sus acciones. Nosotros hemos trabajado mucho dentro del Programa Europeo de I+D+I, el anterior también, Horizonte 2020 y ahora Horizonte Europa, en proyectos demostradores con ciudades que tienen la vocación después de ser replicados y escalados, ¿no? Entonces, también en estas políticas de colaboración y en este trabajo en red es muy importante aprender de todas esas experiencias y poder transferirlas a ciudades que vayan a iniciar, ¿no? Para eso es muy importante tener una hoja de ruta clara de qué tecnologías, qué soluciones nos llevan a esos objetivos, ¿no? Y tener las herramientas basadas en datos para poder medir los impactos, los cobeneficios. Es decir, todo esto tenemos que ir monitorizando cómo avanzamos y para ello todas estas herramientas de las que hemos hablado, entre otras el gemelo digital, nos tienen que ayudar. Por un lado, en esa modelización para prever y planificar, ¿no? De cara a futuro, para poder gestionar, pero también para poder medir cómo vamos avanzando hacia esos objetivos. Y también, en este caso, ese tipo de herramientas nos tienen que ayudar a la transversalidad, porque la idea es que haya una plataforma común donde se comparten datos de diferentes departamentos y eso ayuda, digamos, a ver la complejidad de esos problemas de la que hablaba antes. Entonces, bueno, la buena noticia también es que ya hay 10 ciudades europeas que han recibido el sello de la misión europea y 5 de ellas son españolas y además son de la red Impulso, con lo cual pues estamos en la avanzadilla y yo creo que esta visión de utilizar la ciencia, la innovación, la tecnología para avanzar en el desarrollo urbano sostenible e integrado es muy novedosa, es muy importante que siga de la mano, ¿no? Gracias, Patricia. Nos quedan 5 minutos y por lo tanto, os voy a dar un minuto a cada uno, ¿no? Y os lo voy a poner difícil, porque si no, tampoco, ¿sabes? ¿Cómo entendéis, es una pregunta, el papel de las políticas de colaboración en el marco de la agenda urbana? No es fácil lo que voy a decir, ¿eh? O sea, todos conocemos. Es decir, la agenda urbana es el foro que nos ocupa, digamos, este espacio bianual que promueve principalmente que las ciudades reflexionen y piensen su planificación, que de esto va la agenda urbana, ¿no? Es un instrumento de planificación estratégica de ciudades. ¿Cómo apoya las redes que las ciudades puedan planificarse mejor? ¿No? Un minuto.
Bueno, es que yo creo que ya más o menos lo hemos dicho. Sin estrategia y sin horizonte es difícil saber dónde uno va, y esto es bastante complicado. Y generalmente siempre decimos esto de que yendo juntos llegaremos más lejos. Y desde luego ahora mismo sin colaboración lejos no se llega. En la agenda urbana, en los municipios, en los territorios, en fin, como lo veamos. Bien, bueno, antes diré dos cosas que si no reviento, si no las digo. La primera es que yo creo que las empresas que trabajan con la Administración, por lo menos las que trabajen con nosotros, han de entender que ya no estamos en la lógica de cliente-proveedor, que estamos en la lógica de cadena de valor. Y, por tanto, ellos lo que hacen es apoyarnos en crear valor, porque la Administración, el cambio también muy importante es que la Administración no es solo una proveedora de servicios, una gestora de servicios y de recursos, es una generadora de valor, como se ha visto en esta mesa. Y, por tanto, la participación de las empresas ha de ser en esa lógica. Y, por tanto, la titularidad de los datos ha de ser del titular de ese valor, que son la Administración. Y en la medida que una empresa no me genere valor, no me interesa su producto. Y es un tema clarísimo, ¿no? En el tema de las misiones, yo también una cosa, Teresa. O sea, nosotros, en Viladecans, igual que Valencia, somos las dos ciudades que en España funcionamos por misiones, algunas otras están empezando a desarrollarlo también y tal. Yo creo que falta una misión. O sea, creo que hay una que es fundamental, que es nuestro talón de Aquiles, que es la misión de abandono cero escolar. Y yo creo que esa hemos de hacer todo lo posible por elevarla también a la categoría de misión europea, porque es nuestro talón de Aquiles. Los chavales, las chicas, la gente que no acaba sus estudios, que está fracasando a nivel educativo y que es realmente el talón de Aquiles que tenemos. Yo creo que si una misión falta dentro del marco europeo es el cero abandono escolar. Y ahora ya para acabar, como la Red Impulso, nosotros básicamente de dos maneras, creando esta conciencia de compartir, de cambiar la mentalidad sobre un nuevo concepto de desarrollo urbano, que es lo que establece la agenda urbana, y proveyendo también a través del trabajo colaborativo en los grupos de trabajo y a través también de la formación, por ejemplo, que hacemos con Tecnalia en los laboratorios también de formación para la gente de la Red Impulso. Pero en el fondo aquí es un cambio de mentalidad, es un cambio de estrategia y nosotros, lógicamente, la agenda urbana forma parte central de la estrategia de la Red Impulso. Gracias. Bueno, pues en el caso de la RECI, el plan de trabajo que se está desarrollando estos años viene de encuestas y de análisis de los miembros de la RECI de qué objetivos, qué prioridades o qué importancia le dan a determinados campos, y se extrajeron tres conclusiones. La transformación tecnológica digital estaba la primera, la sostenibilidad la segunda, y es creciente precisamente la importancia que se le da a la gobernanza, a la planificación, a la estrategia, a ese análisis conforme a estos 10 criterios para poder desarrollar la agenda urbana. Y en ese sentido se apoya y se trabaja. Es verdad que la RECI, digamos que lo centra especialmente en la transformación digital y tecnológica de las ciudades, pero evidentemente está absolutamente interrelacionado. El congreso al que me refería, que empieza este jueves, viernes en Las Rozas, las políticas, las mesas, los trabajos, que es incluso internacional porque vienen de Corea, de México a compartir prácticas, hace referencia a 4 de los objetivos de la agenda urbana. Por supuesto, el 9, que probablemente sea el más vinculado a ciberseguridad, espacio de datos e inteligencia artificial, pero evidentemente hay temas de energía y movilidad, que sería el 4, o por primera vez incorporamos con fuerza en relación al objetivo 6 la cohesión social, ¿no? La innovación social y la accesibilidad y, por supuesto, la movilidad tan importante para las ciudades, que contamos con el DGT, con MINMA y con las buenas prácticas en esta materia. Por tanto, a través de distintas mesas de trabajo y de los grupos sí que se está en consonancia con los objetivos que plantea la agenda urbana. Bueno, yo creo que la agenda urbana, el reto que tiene es que compartamos todas las ciudades una misma estrategia y unos mismos objetivos que tenemos que alcanzar, y que luego cada uno ha de encontrar el camino para adaptar esos objetivos o conseguir esos objetivos en su ciudad, ¿no? Y, por lo tanto, parte de la base de que hay que establecer una red que compartamos todas las ciudades, en la que vamos a caminar hacia una misma dirección, ¿no? Y eso nos obliga también a dialogar entre las ciudades
a compartir esas experiencias, esos objetivos y poder aprender unos de otros, ¿no? Y ese es el papel también de las redes, como la RECE, como la Red Impulso, el crear los foros necesarios o el propio foro urbano en el que estamos, en el que dentro de ese objetivo común que tenemos como país, poder compartir cada una de nuestras estrategias. Sí, fuisteis un dato más allá de los 25, que es, según la convocatoria de la agenda urbana, los pilotos, en la puntuación que salió, en los criterios de puntuación de los pilotos, todas las ciudades mejores puntuadas, digamos por arriba, eran ciudades impulso. Como dato, ¿sabes? ¿Son motivadas? Sí, es así. O sea, es lo que es. O sea, quiero decirte que en cada categoría de población tú mirabas Hermoatos, eran todas las primeras, las segundas, las terceras ciudades y además muchas representando a los órganos de gobierno de la propia red. Como dato que también no se está en la red por estar, ¿no? Es un dato, si queréis, como tal. Ana. Bueno, a riesgo de repetir un poco el tema, desde el punto de vista municipal, desde el punto de vista de los ayuntamientos, creo que es que no hace falta reinventar la rueda. Entonces, todo lo que podamos hacer para reutilizar lo que ya está funcionando, evidentemente, es algo que tenemos que apoyarnos por nuestra propia eficiencia. Desde lo que es la definición de las políticas hasta la redacción de una ordenanza, que muchas veces tenemos que a lo mejor hacer Entonces, bajo mi punto de vista, es que es de cajón, que tenemos que estar colaborando y tenemos que estar mirando lo que funciona y también tenemos que estar mirando lo que no funciona. Que creo que eso también es importante, aprender de dónde ha ido mal. No necesariamente de no hacer lo que ha hecho otro municipio, sino de dónde ha fallado, por qué, y aprender de eso para poder hacerlo mejor, más eficientemente. Cierra. Traía una idea que ya ha sido compartida, ¿no? Esa idea de que la ciencia, la innovación se construye a hombros de gigantes, es decir, sobre lo que otros han avanzado y que es muy importante aprovechar esa inteligencia colectiva, aprovechar para transferir experiencias, para replicar, para escalar soluciones que ya se han probado. Eso como una primera idea y la otra, la oportunidad que ofrece la agenda urbana dentro de su concepto de observatorios urbanos, ¿no? Para poder ir midiendo el avance. Yo creo que esa política de evaluación que nos permite ir corrigiendo el rumbo es muy importante y es una de las cosas que podemos aprovechar mejor en cuanto a los datos, ¿no? Gracias. Gracias, Patricia. Pues vamos a agradecer al MIDMA, ¿no? Al equipo de Sonia, Iñaki, David, la ministra, ¿no? Que han contado siempre con nosotros, con la Red Impulso, con la RECI, con los diferentes agentes y que estamos trabajando muy de la mano de la agenda urbana, de este instrumento país de planificación y reflexión de las ciudades, de este instrumento país, que está muy bien diseñado. Podemos matizar cuestiones, pero está muy bien diseñado, es sencillo de aplicación y potente en la ejecución. Y nada, agradecer a mis compañeros de mesa. Han sido preguntas bastante fáciles, no he hecho ninguna gamberrada. ¿Sabes? Y bueno, pues muchas gracias por poder compartir con vosotros esta magnífica mesa. Se queda corta, o sea, pudiésemos tener un rato. Había algunas cuestiones polémicas que podían haber sido, ¿no? Los datos, la compartición de la propiedad de los datos, eso que al final ha salido, ¿no? Que tiene razón, Carles, tiene razón. Y nada, vamos a dar esta mesa por cerrada. Agradeceros a todos el venir a la primera hora del segundo día, que eso lo sabemos todos el esfuerzo, ¿no? Y por lo tanto, pues muchas gracias por acompañarnos y doy por cerrada la mesa. Gracias.